Amigos, continuamos en Como Cada Mañana. Está con nosotros nuestro especialista, coach de vida, Edmundo Sánchez, psicólogo. ¿Cómo estás, Edmundo? Muy bien, bienvenido. Javier. Gracias, qué amable. Vamos a platicar hoy sobre algo tóxico para el espíritu. Como muchos otros tóxicos, este podría ser uno de los peores, la frustración. Antes de entrar en tema, ¿por qué no nos explicas, por favor, qué es la frustración para que todos entendamos lo mismo por frustración? Claro, porque sucede que la palabra frustración, sobre todo aquí en esta región, más en Mexicali, se interpreta mucho como asociado al frustrado, que se le dice, que también está mal usada la palabra, pero es una persona como de un alto grado de neurosis, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con la palabra. Frustración es lo que sucede cuando nosotros vamos buscando algo, un objeto, sería en la psicología de la motivación, un resultado, y algo te lo impide. O sea, cuando no puedes obtener lo que quieres. Si tú quieres abrir una puerta y la puerta está atorada, la chapa no sirve, tienes un evento frustrante. O sea, hay algo que no está sucediendo como tú quisieras. Entonces, la frustración sucede cuando no alcanzas, cuando no logras, cuando no sucede lo que tú estás esperando, lo que quieres o lo que deseas en un momento dado. De hecho, etimológicamente se podría explicar también de la misma forma, Así ¿no? es, Algo que detiene el progreso de otra cosa, exactamente, ¿no? detiene el progreso de algo. Sí, es un evento frustrado, ¿no? O sea, no salió como estaba planeado. Exactamente. Y ese nivel psicológico es igual. Eso es algo cuando no... ¿Qué ocurre? O lo que ocurre cuando... inclusive esquemáticamente, ¿no? Vectorialmente, se define la motivación como una flecha, una fuerza que va en busca de algo. Aquí está el objeto, ¿no? El objeto placentero, lo que queremos obtener, y la frustración es cuando viene una barrera donde choca ese vector, digamos, esa flecha. Asociamos normalmente este sentimiento de la frustración como un sentimiento de animadversión, de enojo, de desasosiego, pero normalmente ese sentimiento nos impulsa a seguir intentando muchas veces, ¿no? Fíjate qué interesante tu pregunta. La frustración no es un sentimiento. La frustración es un evento. Y es de donde viene un poco la confusión. Lo que hay que analizar, Javier, son las reacciones a la frustración, la respuesta a la frustración. Y hay una variedad impresionante de posibilidades, inclusive dentro de la psicología freudiana, ahí se establece el estudio de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son la respuesta que tenemos a nivel psicológico ante un evento frustrante, ante lo que no podemos obtener, la consecución del placer, digamos, es un aspecto freudiano. Entonces, la frustración en sí no tiene valor emocional. Lo que te va a contaminar el espíritu, lo que va a ser la toxina, es la respuesta negativa a la frustración, ¿no? Y generalmente las más comunes son la ira, ¿no? Ese es el ir a golpear lo que te está evitando, es patear la puerta, ¿no? En el ejemplo que estaba yo utilizando. El otro es algo que se llama también actualmente el síndrome de indefensión, que ante no poder lograr lo que quieres, dices, bueno, pues ya no vale la pena, me cruzo de brazos, ahí muere, me rindo, ¿no? O sea, bajo los brazos y ya dejo que pase lo que tenga que pasar. Entonces, existen otras cosas más, cuestiones ya de psicología muy complejas, la fantasía que puede llevar inclusive en términos ya muy exagerados, la esquizofrenia, ¿no? Te desconectas por completo del mundo para no estar lidiando con la frustración constante de que tu vida no es lo que tú quieres. Llama la atención, Javier, que el contenido del delirio y el contenido de la alucinación generalmente ubica a la persona en un lugar preponderante, ¿no? Es decir, nadie se imagina en su locura que es el barrendero de la cuadra. Claro. Es el Napoleón, es Cleopatra, o en su defecto es alguien muy importante que lo están buscando para matarlo, ¿no? Pero finalmente es un lugar preponderante el que ocupa. Entonces, la locura inclusive es una manera de mediar con la frustración psicológica. Fíjate que es interesante. Entonces, queda claro, con esto podríamos resumir, para hacer una síntesis, la frustración no es una condición, no es un estado. No es una emoción, es una condición. Es un obstáculo, simple y sencillamente. Es cuando tú chocas con lo que querías conseguir, no te lo impide, y lo que tienes que observar es lo que viene después. Y ahí eso da para un programa de 1 hora, porque hay que vigilar cómo interpretas y cómo reaccionas, ¿no? Y entonces ahí dividiríamos básicamente en 2 costales, los positivos, optimistas, que van camino a la felicidad, los negativos, pesimistas, que van camino a lo que la gente llama frustración, que sería la infelicidad. Siempre va a pensar que quizás es lo mejor que me podía pasar, siempre va a pensar esto es lo peor que me podía pasar, y retroalimenta, reafirma ese estado mental en el que quiere vivir. Qué interesante. Bueno, pues partimos para corregir estos estándares de cómo concebimos las cosas, ¿no? Para empezar, pues la frustración es una de ellas. Debemos entonces, como seres humanos, tener
presente que el cómo manejemos la frustración o anquilosamiento del desarrollo de nuestras aspiraciones, ¿no? Por decirlo de una forma más estética, debemos de prepararnos. ¿Cómo preparamos a un ser humano para ello? Wow. Esa es otra pregunta tota de 1 hora, pero finalmente te diría... Más tenemos un minuto. Tenemos un minuto. Es una cuestión de aprendizaje, es una cuestión de ejercicio. La mente es un músculo. Y esto requiere de ejercicio, requiere de entrenamiento. La mayoría de la gente piensa que las cosas de la vida emocional surgen de manera espontánea y natural. No, las cosas de la mente en muchos son procesos aprendidos, hábitos e inclusive las neurociencias han demostrado que en ciertas condiciones somos adictos. Somos adictos a sentirnos víctimas o somos adictos a sentirnos esto, a sentirnos lo otro. Entonces necesitamos trabajar desde ahí. Pero regresando a tu pregunta, ¿cómo se hace? A través de un proceso de entrenamiento, de un proceso de observación, de autoconciencia y después de un cambio conductual sostenido. Y cuando no puedes hacerlo tú solo, necesitas ayuda profesional. Demonios, qué bárbaro. El tiempo no nos alcanzó más que para establecer un poco que estamos equivocados en los conceptos de frustración y la parte importante sobre cómo trabajar en ello, pues vamos a tener que dejar para una mejor ocasión. Definitivamente, Javier. Edmundo, por favor, tus números de contacto. Si Con muchísimo gusto. Tijuana 634-9750, 634-9750 y San Diego 619-618-2864 y por supuesto, siempre más información, edmundosanchez.com. Edmundo Sánchez, nuestro coach de vida. Gracias por visitarnos, Edmundo. Gracias a ti, Javier. Continuamos con más. Tenemos a Ruth, que tiene algo interesante que decirnos.